Gloria al Señor. Dios bendiga su vida, estimados hermanos, de una manera especial. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios, estimados hermanos, por permitirme la oportunidad, gloria al Señor, de hablarles a ustedes y transmitirles lo que Dios ha hecho en mi vida. Y hablarles de cómo Dios, gloria a Jesús, ha venido obrando en mi vida de una manera especial. Le doy gracias a mi hermano Juan Carlos porque me permite la oportunidad de estar usando su canal para estar llevando, gloria a Jesús, las maravillas de nuestro Padre Celestial. Le doy la gloria, la honra a Dios Todopoderoso porque solo Él se la merece. Estimados hermanos, quiero orar. Quiero orar antes de entrar con mi testimonio. Poderoso Dios y Padre que estás en gloria, Señor. Padre, estoy delante de tu presencia, Señor. Dios de poder. Espíritu Santo de Dios, pon palabra en mis labios, Señor. Palabra de edificación, Señor. Palabra, Dios eterno que estás en gloria para esas personas que quizás están necesitando, Señor Jesús de Nazaret, este testimonio en su vida. Quizás vienen atravesando, Padre mío, situaciones similares, situaciones parecidas, Padre. Y que tú le des luz a través de tu palabra. Y que tú alumbres su entendimiento como me lo alumbraste a mí. Y que tú le hables a su vida como me hablaste a mí, Señor. Para hacerme entender, Padre, que yo estaba mal delante de tu presencia, Dios y Padre, que estás en gloria. Te doy gracias, Dios de poder. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Estimados hermanos, gloria a Jesús. Tengo 23 años, le sirvo a Cristo para gloria y honra de su nombre. Gloria a Jesús. Tengo un niño de 4 años, producto de una relación, gloria a Jesús, para siempre. Y de eso he venido a hablarle, estimado hermano. He venido a hablarle de cómo Dios me hizo entender que yo estaba en adulterio con el papá de mi hijo. Cómo Dios me hizo comprender a mí, estimado hermano, estimada hermana que me escucha, que yo estaba mal delante de su presencia. Estimados hermanos, cuando yo tenía 16 años, yo me junté con una persona que era mayor que yo. Gloria al Señor. Esta persona, estimados hermanos, empezó a convivir conmigo, empezamos a convivir, estábamos en una casa, gloria al Señor, donde empezamos a formar una relación. El fruto de esta relación es mi hijo, gloria al Señor, de 4 añitos, que ya les había comentado, estimados hermanos, gloria a Jesús. Estimados hermanos, yo sentí la necesidad, después de 6 años de relación con él, que yo quería servirle a Dios. Vine a los pies de Cristo, estimados hermanos, y pero yo vine a los pies de Cristo, pero como que yo no tenía una verdadera comunión con Dios, nada, no sentía nada, solo iba a la iglesia como una religiosa más. Recuerdo que a la iglesia que yo iba se maquillaban, usaban pantalones, y yo empecé a ir de igual manera como esta iglesia. Yo empecé a adaptarme a las costumbres de esta iglesia. Gloria al Señor, pero pasado un par de meses, el Señor me lleva a una situación de mi vida donde yo tuve que elegir si servirle a Dios o quedarme como yo estaba. Estimados hermanos, Dios provoca un proceso en mi vida que a mí me conmovió todo mi ser, toda mi vida. Y yo le dije, Señor, no me suelte de tu mano. Señor, yo te quiero servir. Señor, si yo no había tomado tu camino en serio y si yo, Señor, no había sentido una verdadera necesidad de ti en mi vida, Señor, perdóname. Pero yo desde hoy en adelante, yo te quiero servir. Desde hoy en adelante, Señor, yo quiero ser alguien diferente y que tú trates con mi vida y quites de mi vida toda religiosidad, toda mundanalidad y quites de mi vida lo que a ti no te agrade, Señor. Estimados hermanos, después de este proceso que yo atravieso, yo empiezo a buscar de Dios. Yo me cambié de iglesia inmediatamente. Gloria a Jesús, empecé a visitar una iglesia
que usaba el tapado, usaba el velo. Empecé a estar en esa iglesia, estimado hermano. Pasado un tiempo, el pastor se me acercó y me dijo que yo debía de arreglar mi situación de pareja, debía casarme, para yo estar bien delante del Señor, porque yo estaba en fornicación. Estimado hermano, gloria a Jesús, yo le dije, Señor, yo quiero hacer lo que sea, con tal de yo estar bien delante de tu presencia. Yo me voy a casar. Hermano, antes de casarme por el civil, yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo me voy a casar porque yo quiero estar bien, pero yo voy a apartarme en un tiempo de ayuno y oración para que tú me guíes y tú me hagas saber si está en tu voluntad. Estimado hermano, cabe recalcar que yo era muy nueva en los caminos del Señor, mi hermano. Mis hermanos, yo era muy nueva. Y hay muchas cosas que yo no entendía, no conocía. Pero más sin embargo yo empecé a pedirle a Dios que Él me ayudara. Estimados hermanos, yo un día viernes, yo estoy clausurando los días de ayuno que yo le prometí al Señor. Y el día sábado, o sea, el siguiente día, yo me casaba. El día viernes, gloria a Jesús, yo siento en mi vida que Dios me confronta y Dios me empieza a llevar a su palabra y empieza a hablarme a través de su palabra. Y uno de los textos que Dios usó para hablar a mi vida está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10 al 11, gloria al Señor, el cual le voy a estar dando lectura en este momento. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre y a su Espíritu Santo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Estimados hermanos, cuando yo leo esta palabra, yo siento en mi espíritu que Dios me está confrontando. Yo siento en mi espíritu que Dios me está hablando, porque la palabra del Señor dice, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice el apóstol Pablo. Él no era el que mandaba, era Dios, sino el Señor, dice, que la mujer no se separe del marido. Estimado hermano, esta palabra confronta mi vida, porque el papá de mi hijo venía de 2 casamientos, era divorciado en 2 ocasiones ya. Estimado hermano, cuando yo empiezo a leer esta palabra a mí me golpea tanto mi vida, me conmueve tanto mi vida, estimado hermano. Gloria al Señor, que yo me postré, yo oraba, yo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo no me puedo casar con este hombre, Señor. Gloria al Señor, porque aunque yo ya tenía 6 años y medio de estar conviviendo con él, y yo sentía amor por él, estimado hermano, yo lo amaba. Ella tenía una familia, un hogar con él, un hijo, estimado hermano. Y todo eso conmovía mi vida, estimado hermano, gloria al Señor. Y yo entendí que Dios me habló. Yo entendí que Dios me habló en ese ayuno, gloria a Jesús. También el Señor me llevaba, gloria a Jesús, al libro de Malaquías, gloria al Señor para siempre. En su capítulo 2, versículo, gloria a Jesús, 16. Dice la palabra del Señor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Estimado hermano, yo a cada palabra que Dios me llevaba, hermano, yo sentía que era un golpe en mi corazón para mí. Yo sentía que Dios hablándome a través de su palabra, estimado hermano. Y yo no encontraba qué hacer. Yo era muy, muy nueva. Estaba entrando a los caminos del Señor, estimado hermano. Gloria a Jesús para siempre. Yo recuerdo que yo llamé en ese momento al pastor de mi mamá. Y yo le digo, pastor, esta situación estoy pasando, así, así. Yo le comenté a él el caso. Y el pastor, yo recuerdo que abrió la Biblia y me empezó a decir, hermana, busque su Biblia y leamos esto. El pastor me terminó de aclarar y me dijo, hermana, Dios le está hablando, usted no se puede casar. Usted no se puede casar, mi hermana, porque si usted se casa, usted está en adulterio. Y él me dice, hermana, vaya donde su pastor, que la está pastoreando, y dígale a él, ¿por qué usted no se va a casar con su pareja? No se va a casar con el papá de su hijo. Dígale a él para que él hable con ustedes dos y le explique al papá de su niño por qué no se van a casar.
Estimados hermanos, yo acepté el consejo del pastor de mi mamá, gloria a Jesús. Y yo, gloria al Señor, yo me fui para la iglesia donde yo me congregaba en ese entonces. Y yo recuerdo que yo llego muy conmovida, estimados hermanos. Y yo empiezo a hablar con el pastor y yo, pastor, esto y esto, mire, hable con él, explíquele, porque él puede creer que yo no me voy a casar con él porque no lo quiero, porque quiero otra persona. Y no, pastor, yo no me voy a casar con él porque Dios está hablando a mi vida y yo no me puedo casar. Y su palabra dice así, empecé a leerle los textos bíblicos con los que Dios me había hablado, con los que Dios había confrontado mi vida. Estimado hermano, yo recuerdo que este pastor me dijo que Dios no me estaba hablando, que era un demonio que me estaba hablando. Cuando él me dijo estas palabras, hermano, eso me golpeó más aún. Y él me dijo, ¿cómo sabe usted que Dios le está hablando? ¿Cómo sabe usted que no es un demonio que le está hablando para destruir su vida, para destruir su familia, para destruir su hogar? Y recuerdo que este pastor empezó a hablarme de una manera, hermano, que cada vez que él abría su boca, él me hería. Y me dijo, ¿sabe qué? ¿Cómo va a creer usted que Dios va a querer separar al papá de su hijo de su madre? ¿Cómo va a creer usted que Dios va a querer que ese niño crezca sin su padre? ¿Cómo va a querer usted si la Biblia dice que Dios es de amor? Dios va a separar a su hijo de su papá y Dios va a separar a esa criatura. Y empezó a hablarme de esta manera, estimado hermano. Pero no me empezó a hablar con fundamentos bíblicos, sino con lo que él creía, con lo que él creía que era así. Estimados hermanos, y él, yo siento que él, gloria al Señor, me hirió mi corazón. Y yo salí de ese lugar que yo no sabía qué sentir. Yo sentía dolor en mi corazón, yo no hallaba qué hacer. El pastor que estaba pastoreándome a mí estuvo en total desacuerdo y me dijo que me casara. Estimados hermanos, yo le dije, está bien, pastor, me voy a casar. ¿Sabe por qué? Porque Dios habló a mi vida ese momento, pero yo era nueva, yo no lo pude entender. ¿Cuántas veces Dios habla en nuestra vida? Y muchas veces no entendemos porque somos nuevos. Dios usa diferentes medios, hermanos, antes de que caigamos en la trampa del enemigo. Pero muchas veces no lo entendemos, estimado hermano. Y yo fui una de ellas que cayó en la trampa del enemigo. Por no entender, por no escudriñar la palabra, estimados hermanos, porque la palabra de Dios no habla, la palabra de Dios es clara, pero muchas veces no tenemos tiempo para escudriñar la escritura. Gloria al Señor. Estimado hermano, yo me vine a mi hogar. Yo recuerdo que yo me encerré en mi habitación y yo caí de rodillas. Yo caí quebrantada delante de la presencia del Señor. Y yo le dije, Señor, yo no sé qué hacer. Tú me hablaste. Yo siento que tú me hablaste. Pero mira, el pastor me dijo esto, Señor. ¿Qué hago? Ayúdame. Yo no sé qué voy a hacer. Yo empecé a pedirle a Dios. Yo empecé a llorar. Yo no le podía contar al papá de mi hijo lo que pasaba porque él era inconverso. Yo no podía tocar el tema con él. Estimados hermanos, yo seguí yendo a la iglesia. Y cada que yo iba a la iglesia, el pastor me hablaba y me decía que me casara, que yo estaba perdiendo el tiempo. Hermana, hay cargos que le están esperando. Hermana, si usted se casa, mire, usted va a entrar a la directiva. Empezó este pastor a decirme. Yo era nueva, estimados hermanos. Yo era muy, muy nueva. Tenía un par de meses de haber estado buscando cómo servirle a Dios. Estimados hermanos, gloria al Señor. Yo recuerdo que él insistió. Y yo me casé. Me casé por el civil. El día que yo me caso, estimados hermanos, yo digo, Señor, me casé porque te quiero servir con todo mi corazón. Me casé porque quiero agradarte a ti y porque no quiero, Señor, nada que obstaculice mi entrega hacia ti. Estimados hermanos, yo me casé. Yo me caso y inmediatamente me dan cargos en la iglesia. Inmediatamente empiezo a trabajar en directivas en la iglesia. Hermanos, pero ahí comenzó una batalla más terrible en mi vida. Si lo que había estado pasando lo sentía pesado, ahí empezó una batalla peor. Ahí empezó una lucha en mi vida, estimado hermano, porque yo me apartaba para dedicarle tiempo a Dios, tiempo de oración, tiempo de ayuno.
Y cuando yo regresaba del tiempo de apartarme para Dios y volví a estar con mi pareja, yo me sentía mal. Yo me sentía tan mal delante del ojo del Señor. Yo sentía que estaba en pecado. Empecé a vivir esa situación, estimado hermano. Yo no encontraba, ya no hallaba en mi vida qué hacer. Yo le decía, Señor, ayúdame. Yo me siento de esta y de esta manera. Señor, ¿por qué? Si yo me casé para servirte a ti. Señor, si yo me casé para agradarte a ti, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Yo me volví a acercar al pastor, estimado hermano. Y yo recuerdo que el pastor me dijo que eso era normal cuando una persona se casaba, que siempre el enemigo iba a tratar de llegar con cosas y con maquinaciones y también que era porque yo pensaba eso en mi mente, yo tenía que soltar eso que yo pensaba, porque todo eso me estaba llevando a dañar mi vida espiritual. Estimado hermano, yo seguí viviendo el proceso y yo sentí que yo ya no le quería contar nada al pastor. Yo sentí, estimado hermano, en mi vida que yo no quería compartir nada con él de lo que me estaba pasando. Y empecé a vivir el proceso solamente yo y Dios, hermanos. Yo empecé a ponerle señales a Dios y empecé a hablar con Dios. Y empecé a apartarme para Dios nuevamente y a decirle, Señor, trata en esta situación. Señor, trata en esta situación. Hazme entender qué es lo que está pasando. Porque yo me casé para servirte a ti y para que nada me ate y para yo estar limpia delante de tu presencia. Pero ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Señor, si es un sentir mío, házmelo entender, Señor. Y si es que tú me estás hablando, pues sígueme hablando y aclárame. Porque yo no entiendo nada de lo que está pasando. Estimados hermanos, yo no soportaba la situación. Yo muchas veces quise irme al mundo de nuevo porque ya no aguantaba. Yo quería que alguien se me acercara y me diera una palabra, me diera un consejo, me ayudara. Pero por más que yo buscara que alguien me ayudara, busqué, estimados hermanos, busqué personas para que me ayudaran. Y me terminaban de confundir. Busqué ayuda, pero todos me confundían. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Entonces yo tomé la decisión, estimados hermanos, de someterme a Dios. Empecé a ponerle señales a Dios. Cuando Dios me contesta la segunda petición, gloria a Jesús, yo me decidí. Yo recuerdo que yo hablo con el papá de mi hijo y yo le digo, quiero que hablemos. Quiero que hablemos. Y yo agarré la Biblia y empecé a leerle a él los pasajes con los que Dios ha venido tratando conmigo. Y yo le digo, quiero que nos separemos. Yo ya tomé la decisión. Quiero que nos separemos porque delante del Señor estoy en adulterio con usted, porque usted es una persona divorciada, es una persona que tenía su hogar y se ha divorciado y usted ya era conocedor de los caminos del Señor. Y yo quiero separarme porque ya no soporto esta situación. Hermano, yo fui sincera con él. Yo le comenté a él la situación que yo venía viviendo desde hace el tiempo que nos habíamos casado. Estimados hermanos, él se levantó de una manera terrible, me humilló, me ofendió, me dijo cosas terribles. Él dijo que yo no quería estar con él, porque yo quería buscarme a alguien quizás más joven, quizás ya no lo veía a él agradable para mí. Y empezó a sacar conclusiones, hermana, y él me humilló, me ofendió. Yo sentí que me dolió más de lo que yo venía cargando, esa situación me dolió todavía. Estimados hermanos, yo caí en un estado que yo me postraba a orarle a Dios y a clamarle a Dios y yo no tenía palabras, yo solo lloraba. Yo solo lloraba diciéndole, Señor, ayúdame, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y en medio de ese momento yo le dije al Señor, Señor, yo entiendo que estoy mal porque tú has hablado a mi vida hace un tiempo. Gloria a Jesús, ese proceso, estimado hermano, duró un año. Un año duré casada con él y en ese proceso Dios trató conmigo en ese tiempo, en ese año. Y yo ya no soportaba, yo le digo, Señor, una cosa más te voy a pedir. Hablé con él porque tú hablaste conmigo y él no me entiende, él me humilló. Tú has visto, Señor, todo lo que él me ha dicho. Y yo ya no soporto más, Señor, pero una cosa más te voy a pedir. Quiero que hables con él y que le digas a él lo que tú me has dicho a mí.
Y quiero, Señor, que si yo estoy mal delante de ti, tú le digas a él que nos separemos y que yo ya no le diga más nada, Señor. Estimado hermano, gloria a Jesús. En ese proceso yo me cambié de iglesia, yo me sentía dolida con el pastor que tenía antes, yo me cambié de iglesia. Estimados hermanos, yo estaba en la otra iglesia que yo me había cambiado y yo estaba sometida a Dios, Y yo seguía viviendo con esa situación, pero como que ya la ignoraba más. Pero casi yo no estaba junta con él. Yo pasaba más tiempo separada para Dios que junta con él por la misma situación. Estimados hermanos, cuando de momento un día él viene de su trabajo a mi casa y me dice, quiero que hablemos. Y yo, y él agarra la Biblia, empieza a leer la Biblia, empieza a leerme los textos que Dios me había dado a mí, empieza a hablar y me dice, estamos en adulterio, me dice. Estimados hermanos, y él era mundano, él no le servía a Dios. Y me dice, estamos en adulterio. Yo, al estar casado con usted, me dice, estamos en adulterio. Así que me dice, ya no vamos a seguir juntos. Quiero que nos separemos, quiero que nos divorciemos, porque estamos mal. Y yo me dice, yo no quiero ser un obstáculo para que usted se pierda. Yo no quiero ser un obstáculo para que usted no se salve. Así que mejor sería que nos separemos y yo voy a estar pendiente de mi hijo. Pero quiero que cada quien empiece a tomar su camino por el camino que decida tomar, camino separado. Yo no me voy a meter en su vida ni usted en mi vida. Sírvale a Dios porque he entendido que estamos en adulterio. Cuando él, estimados hermanos, él me dice estas palabras, yo no supe qué sentir ni qué pensar, pero yo me acordé que yo le había dicho a Dios que él tratara con él y que no fuera yo la que hablara con él, que fuera él que hablara con él. Cuando él me dijo estas palabras, conmovió mi vida totalmente. Porque supe, estimados hermanos, que Dios estaba hablando a mi vida. Supe que Dios estaba contestando la última petición que yo le había puesto. Supe, estimados hermanos, que Dios había tratado con él. Estimados hermanos, y fue tan duro para mí. A mí me dolió mucho que él me dijera estas palabras, porque a veces Dios nos viene hablando y aún así no queremos entender, hermano. Gloria al Señor. Yo recuerdo que fue difícil para mí, estimados hermanos, fue difícil para mí. Yo me encerré en mi habitación y empecé a orar y empecé a llorar y yo le dije, Señor, me contestaste, Señor. Señor, tú contestaste mi petición, Señor. Tú pusiste las palabras adecuadas en sus labios, que no tuviera yo que decir nada. Estimados hermanos, y yo no hallaba qué decirle a Dios. Yo le digo, Señor, está bien, yo estaba mal. Perdóname, Señor. Perdóname porque estaba en adulterio. Perdóname. Estimados hermanos, ha sido difícil, estimados hermanos. Tengo 6 meses de haberme separado de él. Tengo 6 meses de estar luchando. 6 meses de haberme divorciado de él. Y déjeme decirle que no es una decisión fácil. Déjeme decirle que no ha sido fácil. Que ha sido muy duro para mi vida. Pero hubo una palabra en mi vida que realmente me hacía saber que Dios estaba conmigo. Hubo una palabra en mi vida que me levantaba el ánimo en medio de los momentos difíciles que yo estaba viviendo. Gloria al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26 y 27, dice la palabra del Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estimados hermanos, Dios me dio esta palabra. Entonces yo supe, hermanos, que por muy difícil que fuera para mí separarme con la pareja que duré casi 8 años, yo tenía que hacerlo. Cuando Dios hablaba esta palabra a mi vida y decía que quien no dejara a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, no era digno de ser su discípulo, yo lloraba tanto. Yo decía, Señor, a mí no me importa dar mi vida por amor de ti. Y aunque esto me duela, Señor, yo voy a dar mi vida por amor a ti. Y si esto está mal en mi vida, gracias porque me ayudaste. Gracias porque me sacaste. Y yo voy a cargar mi cruz, Señor, e ir en pos de ti, porque yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo quiero ser una servidora tuya. Y yo no quiero que nada empañe lo que siento por ti, Jesús. Porque si tú te despojaste de todo por ir a aquel madero y dar tu vida por amor de la humanidad, ¿quién soy yo, Padre, para negarme a servirte? Hermanos, no es fácil. No es fácil cargar con su cruz. Cargar con la cruz de Cristo significa despojarnos de todo por amor de Él. Significa entregarlo todo por amor de Él. Significa, estimados hermanos, que por muy valioso que sea para nosotros algo, si Dios te dice que está mal, tienes que salir de ahí. Si Dios te dice que eso está mal, tienes que huir de ese lugar. Gloria al Señor. Estimados hermanos, ¿cuántos hoy en día están en adulterio y no se dan cuenta? ¿Cuántos pastores en adulterio? ¿Cuántas mujeres en adulterio? ¿Cuántos, estimados hermanos, porque no han tomado la decisión de seguir a Cristo, porque siguen amando más al mundo que a Cristo? ¿Cuántos, estimados hermanos? Y solamente Dios es el que saca a luz todo lo que está mal en nuestra vida. Si algo yo he dicho y he aprendido en este proceso, es que el enemigo es el número 1 en lograr que las personas tengan pecados ocultos sin que ellos se den cuenta. Porque, hermano, yo servía en la iglesia, yo adoraba a Dios, yo me apartaba para Dios, yo estaba trabajando en la iglesia, pero yo no sabía que delante de Dios yo estaba en pecado. Hace 6 meses que tomé la decisión de seguir a Cristo, cargar mi cruz e ir en pos de Él. Hace 6 meses que decidí amar a Dios más que cualquier otra cosa, más que mi familia, más que mi hijo incluso, más que lo que el mundo me puede ofrecer. Y le puedo decir, estimado hermano, que es la mejor decisión. Les puedo decir, estimados hermanos, que no he tomado mejor decisión en mi vida que seguir a Cristo. Ha sido duro, de hecho es duro. Es duro, estimado hermano, porque yo estoy dando este testimonio, pero aún todavía mi corazón sigue sanando esa herida. Mi corazón sigue sanando hasta que va a llegar un día que Dios completamente va a limpiar mi corazón. Pero yo por medio de este testimonio, yo quiero hablarle a aquellas vidas que deciden amar más a Cristo que cualquier otra cosa. Cuando tú tienes la decisión en tu corazón de amar más a Cristo que al mundo y que lo que el mundo te puede ofrecer, el enemigo va a tratar de dañarte de cualquier manera. Va a tratar de tener pecados ocultos en tu vida y que tú no te des cuenta. Para que tú creas que estás sirviéndole a Dios con todo tu corazón y que el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo no tengas nada que te ate a esta tierra. Pero ¿sabes qué? Es por eso que debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Señor, ¿estoy siendo agradable delante de ti? Señor, ¿cómo estoy delante de tu presencia? Porque el enemigo, gloria a Jesús, es el número 1 en engañar. Debemos de preguntarle a Dios, ¿cómo está nuestra vida, estimado hermano? Estimada hermana que me escucha.
¿Cómo está su vida delante del Señor? Pregúntale a Dios, Señor, te estoy agradando. Señor, ¿te agrada como yo te estoy sirviendo? Señor, quiero que tú me muestres cómo está mi vida espiritual delante de ti. Yo eso le decía a Dios cuando yo clamaba. Señor, muéstrame cómo estoy. Señor, muéstrame cómo estoy. Y desde que yo empecé a pedirle a Dios que me mostrara cómo estaba mi vida, Dios ha venido procesándome de una y de otra manera. Dios ha venido mostrándome todo lo que no le agrada de mí. Gloria al Señor. Y ¿sabes qué, mi hermano? No hay nada mejor que seguir a Cristo. No hay nada mejor que seguirle, no importando el sufrimiento, no importando las situaciones que se avecinen a nuestra vida. Hay que seguir a Cristo. Hay que seguir a Cristo. Gloria al Señor, porque solamente en Él tenemos la victoria. Y debemos de cuidar nuestra salvación. Debemos de cuidar nuestra salvación con todo, mi hermano. Gloria a Jesús, la palabra del Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Pero si yo, estimados hermanos, tal vez estoy en pecado y Dios me está mostrando que estoy mal y yo no quiero dejar el pecado porque estoy más amando al mundo que amando a Dios. Déjeme decirle, estimados hermanos, que al yo amar más al mundo que a Dios, yo no estoy amando mi salvación. Yo no estoy amando lo que Dios me ofrece, esa salvación preciosa. Gloria al Señor. Cuando Dios nos muestra que algo está mal en nuestra vida, debemos de darle prioridad. Debemos de cambiarlo. Porque si Dios nos muestra que algo está mal y que algo a Él no le agrada, debemos de limpiarnos cada día, de santificarnos cada día, si es que queremos obtener la salvación, estimados hermanos. Gloria al Señor. Si es que queremos obtener la salvación de nuestra alma, debemos obedecer a Dios. Y quiero despedirme en esta preciosa hora con esta cita bíblica en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuidemos nuestra salvación, hermano. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No vaya a ser que por algo que no queramos soltar vayamos a perder esa salvación tan gloriosa. Dios les bendiga, estimados hermanos. Le doy muchas gracias al pastor Juan Carlos, porque en el momento cuando yo recién estaba en esta situación, Él me ayudó mucho. Él me ayudó mucho. Yo recuerdo que yo conseguí su número, estimados hermanos, y yo le llamé. Yo estaba devastada, yo no soportaba el momento que yo estaba empezando a vivir. Y mi hermano me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su ministerio. Dios bendiga este precioso canal. Dios bendiga su vida. Gloria al Señor. Sigamos adelante, mi hermano. Luchemos, porque Cristo está a las puertas. Sigamos adelante. Y para gloria y honra del Señor puedo decirle que Dios ha ido poniendo palabras en mi vida y ahora predico su palabra. Y por eso no me da vergüenza testificar lo que Dios hace, porque lo que Dios hace no lo podemos ocultar, hermano. ¿Por qué me va a dar vergüenza decir que estaba en adulterio? No, vergüenza me debería de dar decir que estaba en adulterio, me di cuenta y ahí me quedé. No, que le dé vergüenza al enemigo. Pero yo no tengo por qué avergonzarme porque Jesucristo me libertó en la cruz del Calvario. Dios bendiga su vida, estimados hermanos. Gloria al Señor. Pídale la dirección a Dios. Pregúntele a Dios cómo está su vida delante de su presencia. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros.